comparecencias de señores diplomáticos, en este caso, como estaba en el orden del día, de Armando Gonzalo Álvarez Reina, quien ha sido nombrado por el señor presidente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica, y que aprovechamos para darle la bienvenida, señor embajador, decirle que tenemos quórum de esta segunda comisión de trabajo y que escucharemos con suma atención la presentación de su plan de trabajo que ya nos hizo llegar previamente. Muchas gracias y a sus órdenes tiene el uso de la palabra. Perdón, discúlpeme, sí es cierto, por la prisa de venir. Le pido a la senadora secretaria Adriana González Carrillo nos presente la semblanza del señor embajador. Discúlpeme, señor embajador. Con todo gusto y por instrucción del presidente. Armando Gonzalo Álvarez Reina nació el 28 de noviembre de 1958 en Matamoros, Tamaulipas, México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se especializó a través del curso de preparación para el ingreso en la rama diplomática del Servicio Exterior Mexicano en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El embajador cuenta con maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios del Pacífico en la Universidad de Deakin de Melbourne, Australia, así como una maestría de Mando Superior y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Es diplomático de carrera desde el 1 de enero de 1988 y a partir del 1 de febrero de 2005 ostenta el rango de ministro dentro del Servicio Exterior Mexicano. En la Cancillería se desempeñó como analista en la Dirección General de Asuntos Culturales entre 1982 a 1984 y en la Dirección General para América Latina y el Caribe entre 1984 a 1987. De igual forma, fue analista en la Dirección General de Límites y Ríos Internacionales en el año 1988. Jefe de departamento en la Dirección General para América Latina y el Caribe entre 1988 y 1989. Responsable del área de cooperación en la Embajada de México en Guatemala, 1989 a 1993. Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Campeche, 2000-2002. Director para la OEA en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Americanos, 2003. Y Director General para Asia-Pacífico, 2007 a 2012. En el exterior ha fungido como cónsul encargado en el Consulado de México en Sídney, Australia, jefe de Cancillería en las Embajadas de México en la República de Corea y jefe de Cancillería en la Embajada de México en la República de Costa Rica. Sea usted bienvenido, compañero ministro Armando Gonzalo Álvarez Reina. Ahora sí, señor embajador Armando Gonzalo Álvarez Reina, tiene el uso de la palabra para presentarnos su plan de trabajo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria, señores diputados y senadores. Es un verdadero honor comparecer ante esta alta representación. Si usted me lo permite, señor presidente, expondré el programa que me propongo desarrollar en Costa Rica en caso de que esta soberanía tenga bien aprobar el nombramiento que me otorgara el señor presidente de la República. Para hacerlo de forma más expedita, he preparado una presentación que se encuentra ahora mismo en pantalla. Como se puede apreciar, consta de 6 muy breves apartados sobre asuntos políticos, asuntos económicos y comerciales, asuntos de cooperación técnica y científica, asuntos de cooperación educativa y cultural, asuntos consulares y de comunidad mexicana y asuntos de promoción de imagen de México. Adelante, por favor. Quisiera comenzar haciendo una afirmación, y es que la relación entre México y Costa Rica reviste un carácter estratégico. Y esto es así por múltiples razones. En primer lugar, por las afinidades históricas y culturales que compartimos. En segundo lugar, por la problemática económica, política y social que tenemos en común. En tercer lugar, por la identidad de las posiciones que ambos países sostienen tanto en materia de política interna como en materia de política exterior. En cuarto lugar, por la creciente importancia de los flujos de comercio e inversión entre los dos países. Y en quinto lugar, por las muy elevadas potencialidades que registra la cooperación entre ambos países. En reconocimiento de esta, atrás por favor todavía, en reconocimiento de esta
de este hecho es que el presidente Felipe Calderón y el presidente Óscar Arias firmaron en el año 2009 el acuerdo de asociación estratégica entre México y Costa Rica, acuerdo que entró en vigor solo un día antes de la visita de la presidenta Laura Chinchilla a México en el mes de agosto de 2011. Ahora sí, por favor. En el terreno político bilateral. Bueno, Costa Rica es la democracia más antigua y más sólida de Centroamérica y tiene también el sistema de protección de los derechos humanos individuales y sociales más amplio y más efectivo de esa región. Esa Costa Rica, la Costa Rica justa, civilista, democrática y desarmada, nació precisamente allí, en ese edificio que se aprecia en la presentación, que es la Embajada de México en Costa Rica, cuando en el año de 1948 se firmó el llamado Pacto de la Embajada de México, que puso fin a la última guerra civil en Costa Rica e inauguró una era no solo de democracia y de estabilidad política en Costa Rica, sino también una era de justicia social y de progreso económico para su población. A partir de entonces, mexicanos y costarricenses compartimos valores como la democracia, los derechos humanos, la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho y la búsqueda del desarrollo económico y social de sus poblaciones. Hemos desarrollado junto con Costa Rica un muy importante y fluido diálogo político del más alto nivel. Baste decir, por ejemplo, que el presidente Calderón ha viajado en 3 ocasiones a Costa Rica durante su mandato, una de ellas como presidente electo y 2 como presidente en funciones, y que ha recibido en 3 ocasiones visitas de los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias y Laura Chinchilla. Tenemos además con Costa Rica un mecanismo que se llama el Consejo de Asociación Estratégica, en el cual sesiona periódicamente y en el cual se analizan todos los aspectos de la relación bilateral. Tenemos también comisiones mixtas de cooperación técnica y científica y de cooperación educativa y cultural y un comité contra el narcotráfico y la farmacodependencia. Tenemos también un muy fluido intercambio interparlamentario e interprovincial entre los 2 países. Adelante. Por esa razón, en el campo político me propongo mantener permanente y oportunamente informada a la Cancillería sobre la situación interna en Costa Rica, mantener un diálogo permanente también con otras áreas del gobierno de Costa Rica, con los diputados, con los alcaldes, con partidos políticos, con ONGs, etcétera, apoyar los viajes de las delegaciones mexicanas a Costa Rica y a la inversa, promover una mayor cooperación en materia de seguridad y de combate al crimen transnacional organizado, dar seguimiento estrecho a los acuerdos que se alcancen en el seno del Consejo de Asociación Estratégica, impulsar con pleno respeto a la soberanía de Costa Rica la ratificación de los tratados que aún se encuentran pendientes entre ambos países, como es el caso del Tratado de Extradición y el de Asistencia Jurídica Mutua, y apoyar de manera muy firme el diálogo y la cooperación interparlamentaria. En el tema político multilateral, México y Costa Rica mantienen no solo una visión similar de la cooperación internacional, sino también de los principales cambios que el sistema internacional requiere. Tan es así que el año pasado tuvimos un 96% de coincidencias en las votaciones de ambos países en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos países, por ejemplo, buscamos la reforma del Consejo de Seguridad en el marco del movimiento Unidos para el Consenso, a fin de que este órgano sea un órgano más representativo, más democrático y más efectivo. Coincidimos también en la lucha contra el cambio climático. Costa Rica prestó un gran apoyo a México durante la COP16. De hecho, la persona que ustedes ven ahí, aparte de la canciller y el señor presidente, es la señora Cristiana Figueres, hija del prócer histórico de Costa Rica, don José Figueres, que fungió como secretaria general de la COP16. Somos también miembros, ambos países, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Apoyamos firmemente la consolidación de ese órgano, que es el órgano más importante a nivel mundial en materia de derechos humanos, y apoyamos también la consolidación del mecanismo de examen periódico universal. Somos socios en diversos organismos y mecanismos subregionales, como el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez y el Proyecto Mesoamérica. Además, México es observador permanente en el SICA, Sistema de Integración Centroamericana, y Costa Rica lo es en la Alianza del Pacífico, que une a México, Colombia, Perú y Chile. Adelante. Por eso, en el campo político multilateral, me propongo mantener un diálogo permanente con la Cancillería costarricense sobre los principales temas globales, coordinar posiciones de ambos países en temas tan importantes como derechos humanos, reforma de Naciones Unidas, desarme, cambio climático y muchas otras,
apoyar las candidaturas de México en los organismos internacionales, dar estrecho seguimiento a los acuerdos que se alcancen en el marco del mecanismo de Tuxtla y del proyecto de Mesoamérica, buscar una mejor participación de México en los proyectos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y mantener un contacto permanente con los organismos internacionales que tienen sede en Costa Rica, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Universidad de la Paz de Naciones Unidas. En el terreno económico, tenemos una muy intensa y mutuamente productiva relación. Tenemos un tratado de libre comercio en funcionamiento desde 1995 y en el año 2011 firmamos un tratado de libre comercio con 5 países de la región que está todavía pendiente de entrar en vigor. Tenemos además con Costa Rica acuerdos de cooperación en materia de energía, asuntos financieros, aduaneros, tributarios y aéreos. Costa Rica es ya el principal socio comercial de México en Centroamérica. Ustedes pueden ver la gráfica en pantalla, el crecimiento vertiginoso que ha registrado el comercio bilateral, que pasó de 122 millones de dólares en el año 94 a 3.648 millones en el año 2011. Existe en Costa Rica una Cámara de Comercio Costa Rica-México, que es el logo que ustedes ven en pantalla, y está en proceso de creación una cámara correspondiente en México. Hay además un auge de los vuelos entre ambos países. Teníamos un vuelo de Aeroméxico y uno de TACA. Este mes entraron en vigencia 2 nuevos vuelos, uno de TACA que va de San José a Monterrey y uno de Interjet de México a San José. Adelante, por favor. La inversión es un tema muy importante entre ambos países. Se estima que la inversión mexicana en Costa Rica asciende a cerca de 1.500 millones de dólares y es una de las más altas que cualquier país tenga en Costa Rica. Tan solo en 2011, según cifras del gobierno costarricense, empresas mexicanas invirtieron 181 millones de dólares en Costa Rica. Ustedes pueden apreciar los logos de algunas de las principales empresas mexicanas con presencia en Costa Rica. Y Costa Rica comienza también a invertir en México, tiene alrededor de 100 millones de dólares invertidos en México. Hay además una importante presencia de empresas mexicanas en proyectos de construcción de infraestructura en Costa Rica. Adelante. Por esa razón, en este campo me propongo apoyar la diversificación de los vínculos y la exitosa marcha del Tratado de Libre Comercio bilateral, buscar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio regional con Centroamérica y del convenio tributario que aún se encuentra pendiente de entrar en vigor, respaldar el eficiente funcionamiento del convenio aéreo entre ambos países, sobre todo ahora que tenemos una gran cantidad de vuelos entre ambos países, apoyar una mayor oferta exportable de bienes y servicios mexicanos a Costa Rica, dar seguimiento estrecho a las misiones de empresarios mexicanos a Costa Rica, identificar nuevos nichos de mercado especialmente para pequeñas y medianas empresas mexicanas para que puedan exportar a Costa Rica, vigilar la buena marcha de la inversión mexicana en Costa Rica, promover una mayor inversión de empresas de ese país en México y organizar jornadas de promoción del turismo costarricense hacia México. En el tema de la cooperación, bueno, la cooperación es un postulado básico de ambos países, está plasmado en la Constitución mexicana y en el Plan de Gobierno de Costa Rica. La cooperación se basa en el Convenio de Cooperación Técnica y Científica Bilateral y en el propio Acuerdo de Asociación Estratégica Bilateral. El programa actual, 2011-2013, incluye 29 proyectos de cooperación, 24 propuestos por México y 5 propuestos por Costa Rica, en áreas tan diversas como agricultura, competitividad, fortalecimiento institucional, turismo, medio ambiente, cambio climático, bienestar social, seguridad y otros. Es importante mencionar que Costa Rica es ya el principal receptor de cooperación mexicana en Centroamérica. 25% de los proyectos de cooperación técnica de México a Centroamérica se concentran en Costa Rica. La razón es que este país tiene la suficiente capacidad institucional para procesar la cooperación externa que recibe. Y otra cosa de suma importancia es que Costa Rica es el único país de Centroamérica con el que mantenemos proyectos de investigación científica. Un 20% de los proyectos tienen un componente de carácter científico, es decir, no se limitan a la transmisión de conocimientos, sino a la producción y creación de nuevos conocimientos. Además, ambos países cooperan en el marco del proyecto de Centroamérica y en organismos como la OEA y con terceros países de forma triangular como el JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y con diversas instituciones nacionales. Adelante. En este campo me propongo impulsar una reunión de evaluación de medio ciclo del programa 2011-2013, mantener reuniones periódicas tanto con Cancillería como con Mideplan, el Ministerio de Planificación, que es el responsable de la cooperación internacional en Costa Rica, incorporar nuevos actores mexicanos y costarricenses en la cooperación bilateral,
incorporar también nuevas acciones en aquellos campos en los que Costa Rica tiene un reconocimiento internacional, apoyar, por supuesto, el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, y apoyar los programas de cooperación que ambos países mantienen con la OEA y con terceros países. Adelante. La cooperación educativa y cultural se enmarca también en el convenio en la materia del año 95 y en el propio acuerdo de asociación estratégica. En este campo tenemos 24 iniciativas en áreas como teatro, artes plásticas, música, festivales, danza, cine, patrimonio cultural, bibliotecas, etcétera. La Cancillería mexicana ofrece 10 becas anuales a ciudadanos costarricenses para llevar a cabo estudios de posgrado e investigación en México. El programa de Escuelas México, que es un programa que atiende a 24 escuelas en Costa Rica que llevan el nombre de México, de algún estado de la República o de algún prócer mexicano. En este caso se puede apreciar en pantalla la Escuela Manuel Vela Camacho en el cantón de Cartago. Este programa proporciona libros, materiales y cursos y talleres a estas 24 escuelas que forman parte del programa. Y algo muy importante, contamos con un Instituto de México en Costa Rica, que es la foto de la esquina superior izquierda, que se ha convertido en un centro difusor de la cultura de México y en un verdadero punto de encuentro de la comunidad cultural local. En este campo me propongo impulsar el cumplimiento del Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2011-2013, incrementar la presencia cultural y artística de México en Costa Rica, fortalecer las actividades del Instituto de México, descentralizar los actores de la promoción cultural, sacarlos de las capitales y buscar que haya más participación de los estados de la República y de las provincias de Costa Rica, impulsar una eficaz aplicación del programa de becas a Costa Rica, porque aparte de las 10 becas que ofrece la Cancillería, hay otros conductos, otros canales para ofrecer estancias de corta duración que también deben de ser plenamente aprovechados, promover intercambios académicos entre universidades, apoyar el desarrollo del programa Escuelas México, mantener contacto permanente con editoriales, revistas y medios y difundir los festivales artísticos y culturales que se realicen en México. En el tema de asuntos consulares y de comunidad mexicana, es importante mencionar que los ciudadanos costarricenses no requieren visa para entrar a México. Y esto es por una razón muy sencilla. Costa Rica no es un país expulsor de población. Costa Rica es un país receptor de población. Igualmente los mexicanos pueden viajar a Costa Rica sin necesidad de tener visa como turistas por un periodo limitado. Hay una creciente comunidad mexicana con presencia en Costa Rica, se estima en alrededor de 7.500 personas al día de hoy, a los cuales hay que brindar servicios de atención y de documentación. Hay una creciente presencia de técnicos y ejecutivos. A medida que avanza la inversión mexicana en Costa Rica, hay más presencia de técnicos y ejecutivos mexicanos en ese país. Hay ya 3 asociaciones mexicanas en Costa Rica: el Club México, la Asociación Cívico-Cultural Mexicana y la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México. Además, 4 órdenes religiosas mexicanas tienen presencia en el país. Hay un creciente turismo entre ambos países que requiere atención por parte de la Embajada, y también hay que atender los casos de mexicanos privados de libertad en Costa Rica. Por eso en este campo me permito concluir con la expedición de la matrícula consular de alta seguridad para los mexicanos en Costa Rica, mantener un contacto permanente con las autoridades migratorias y las aerolíneas que viajan de México a Costa Rica, apoyar las actividades de la comunidad mexicana y darles participación a ellos en las actividades de la Embajada y del Instituto Cultural Mexicano, brindar protección y orientación a mexicanos en situación de vulnerabilidad o de pérdida de documentos o de indigencia, y atender los casos de mexicanos privados de libertad, que son en este momento 49 mexicanos privados de libertad, sin prejuzgar su culpabilidad o su inocencia, y asegurándonos de que tengan un juicio justo. ¿Por qué delitos? 46 de ellos por delitos contra la salud, la gran mayoría. La imagen de México en Costa Rica es el 6º punto. Aquí hay que mencionar que México tiene una larga presencia cultural en Costa Rica, que data desde tiempos del cine clásico mexicano, y que muchos aspectos de la cultura popular mexicana son ampliamente conocidos en Costa Rica. Algunos de ellos incluso han sido asimilados como propios por los costarricenses. Hay asociaciones de ex becarios mexicanos en Costa Rica, algunos de los cuales han alcanzado altos puestos, incluso han llegado a la presidencia de la República, como es el caso del expresidente Abel Pacheco, que fue graduado de México, de Medicina en la UNAM. Hay una extendida presencia en Costa Rica de canales mexicanos. Las 2 principales cadenas, Televisa y TV Azteca, tienen presencia tanto en televisión abierta como en televisión por cable. Hay presencia de una cadena de cines mexicana en Costa Rica. Por supuesto, la música mexicana está permanentemente interpretada en la radio costarricense, y de esta manera el costarricense medio está
bastante bien informados sobre el acontecer político, económico y cultural de México. En este campo me propongo mantener informada a la Cancillería sobre la evolución de la imagen de México en Costa Rica, sugerir estrategias concretas para mejorarla, contrarrestar las eventuales informaciones negativas que surjan sobre México en los medios de comunicación, coadyuvar a la imagen de México como un país moderno, dinámico, con instituciones sólidas, confiable y seguro, un socio seguro para Costa Rica, y difundir por todos los medios y redes sociales las actividades artísticas y culturales que organiza la Embajada y el Instituto Cultural de México. Esto es en suma el programa que me propongo desarrollar en caso, por supuesto, como ya mencioné, que esta soberanía tenga bien aprobar el nombramiento. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. También en cumplimiento del pequeño formato aprobado, se hará uso de la palabra de menor a mayor grupo parlamentario. Si el diputado Juan José Guerra desea hacer uso de la palabra, después el de la voz, después seguiría Teresa Ortuño y finalmente Rogelio Cerda. Presidente, no sé, muchas gracias. No sé si usted me permitiera cederle mi espacio al senador Carlos Jiménez Macías. Sí, adelante. Con mucho gusto. Bienvenido, señor embajador. Adelante, senador Jiménez Macías. Es que habla ahora a nombre del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. Un honor, diputado Juan José Guerra. Muchísimas gracias por concederme este espacio. Gracias al presidente, amigas y amigos legisladores. Para el que habla, esta no es una comparecencia, digamos, cotidiana, como tantas y tantas que hemos tenido en el Senado de la República, en los nombramientos consulares que ha hecho el presidente de la República durante los últimos 6 años. Para quienes somos parte del Senado, el ministro Álvarez Reina es un funcionario muy cercano a todos nosotros, especialmente al esfuerzo que la comisión que presido para Asia-Pacífico realiza, ya que él, desde el 2007 y hasta hace, entiendo, unos días, ha asistido a la Cancillería en los temas muy específicos de Asia-Pacífico. Yo lo primero que diría es que me sorprende mucho que con la experiencia, con la formación académica, etcétera, que tiene el ministro Álvarez Reina, no entiendo por qué el presidente no lo envió a un país asiático, que es una región que él conoce realmente sorprendentemente para mí. Por eso digo que no es una comparecencia como muchas, es sobre todo una comparecencia en la que alguien que nos es muy familiar a los senadores de todos los partidos, viene por primera vez, otro hecho que destaco, como parte de cuestiones que uno a veces no se explica, como hasta ahora el ministro Álvarez Reina es nombrado embajador. Es su primera embajada después de tantos años y después de tanto desempeño, representando a México con mucha dignidad y con mucha estatura. Yo lo felicito personalmente, le deseo lo mejor. Lo considero un amigo personal por todo el apoyo que nos dio en la Comisión Asia-Pacífico y estoy convencido de que ustedes, de los miembros del Servicio Exterior que honran a nuestro país. Pues muy breve, solamente diría, bueno, antes, si me permite el presidente, hacer un comentario del procedimiento. Una de las funciones más importantes que tiene el Congreso mexicano a través del Senado, por la facultad constitucional, es justamente esta, la ratificación de los miembros del Servicio Exterior en los cargos consulares de la representación mexicana. Es, por lo tanto, una de las más trascendentes y más importantes. Quiero dejar mi preocupación por un formato que no atiende a un tema tan delicado y a una responsabilidad tan alta como es la del Congreso de la Unión, en este caso a través de la Comisión Permanente que está facultada para ello, para
hacer un poco de trámite, algo que desde mi punto de vista tiene una profunda connotación para la imagen y la relación de México con el mundo. Dejo mi preocupación, no creo que lo vea bien la gente que nos está viendo en el canal, nosotros para eso estamos, y yo creo que más bien es una cosa de formato de las agendas. Este día debió haber estado solamente las comparecencias, porque por sacar una agenda que ya vi que es impresionante y que además no nos va a permitir entrar a fondo en muchos de los asuntos que vienen, que son delicados, bueno, pues estamos apresurando, desde mi punto de vista, un procedimiento que tiene una connotación constitucional de la mayor envergadura por la facultad que el Senado tiene y sobre todo por la responsabilidad que en este momento tiene la Comisión Permanente, porque está delegada en la permanente justamente esta función. Dejo constancia de eso, respeto los acuerdos parlamentarios, no pueden estar, por supuesto, sobre los procedimientos que nos establecen las normas internas, eso todos lo sabemos, ¿no? Tendría que haber sido de otra forma el acuerdo. Lo dejo con mucha claridad porque no me parece que sea un formato adecuado. Y más cuando en este caso estamos hablando de Costa Rica. Costa Rica es el eje rector de la política exterior de nuestro país en Centroamérica y yo diría también el Caribe. Es un poco la sede de los esfuerzos que México hace en materia de política exterior, incluso como entrada al resto del continente hacia el sur. Es la sede de organismos muy importantes que los países latinoamericanos se han dado, especialmente los centroamericanos. Es el país con el que seguramente después de Guatemala, yo no tengo ninguna duda en afirmarlo, la relación es más intensa. Guatemala, por supuesto, por la vecindad y las razones que todos conocemos, pero en el caso de Costa Rica, yo creo que Costa Rica es mucho parte de México y México es mucho parte de Costa Rica. Lo que dijo el ministro es muy real. En Costa Rica uno no siente que está fuera de México, pero no solo eso, es de alguna manera la luz de la democracia que hace más de 60 años ha prevalecido en este país y que es un ejemplo para no solamente nuestro continente, sino para el mundo. Es también un país con una organización en materia de comercio y no solamente de eso, sino también de recepción de capital mexicano, muy importante. El ministro señaló a las principales empresas, pero hay muchas medianas y pequeñas empresas, se lo sabe, que están participando en Costa Rica a través del Tratado de Libre Comercio. Es pues un espacio diplomático de México muy importante. No olvidemos tampoco que Costa Rica fue uno de los primeros, si no es que el primero, y ahí el ministro me podrá corregir, país en sumarse a la iniciativa que yo siempre he aplaudido del presidente Fox, de el movimiento Amigos de la Reforma de Naciones Unidas, que lamentablemente no ha prosperado y que pues ha permitido que este organismo tan importante sea hasta cierto punto una entelequia que no tiene una participación definitiva en la solución de los conflictos en las regiones del mundo y en su responsabilidad como organización de todas las naciones del mundo. Entonces, me parece que ahora que escuché además al ministro decir que en la COP16 Costa Rica fue un personaje o un protagonista importante, no lo sabía yo, y eso, bueno, habla otra vez de la importancia que para nuestra relación tiene Costa Rica. Y yo creo, y ahí viene mi conclusión, seguramente podrá considerarse ya un lugar común de tanto repetirlo, y es el tema de la ausencia de México, no solamente en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica. El liderazgo cada vez más pequeño y el gran liderazgo de otra potencia en el sur como es Brasil, incluso ya en Centroamérica, en donde
las inversiones recientes de Brasil son impresionantes y en donde, bueno, Brasil seguramente usará como plataforma Costa Rica para hacer crecer su liderazgo en América Central. Eso a mí me preocupa mucho. Yo he sido un crítico feroz incluso de esta pérdida de liderazgo que México ha tenido en la región, que le era natural con la construcción de su interlocución ante los organismos multilaterales, etcétera. Me preocupa mucho y me parece que ha sido un poco también, y yo espero que el ministro contribuya a que no solamente su responsabilidad esté en Costa Rica, que así lo será, sino pues por su conocimiento también la redefinición de la estrategia de México en Centroamérica y el Caribe, en donde no olvidemos que estos países que fueron siempre nuestros aliados en muchísimas cosas, y por mencionar las últimas, en procesos en los que México se involucró para alcanzar posiciones en organismos multilaterales, la mayoría nos dieron la espalda, y yo creo que con mucha razón, como lo hicieron los africanos y otros que siempre votaban con nosotros, apoyando los cargos de mexicanos en organismos internacionales. No es gratuito, yo creo que México se lo ganó a pulso por el abandono, insisto, de un liderazgo tan importante. Yo siempre he dicho que el liderazgo de México en América Latina, porque a veces tendemos a menospreciar a Centroamérica, el liderazgo de México en América Latina empieza, por supuesto, en Guatemala, pero pasa necesariamente por Costa Rica. Entonces me parece, la verdad, un nombramiento muy acertado y creo que el perfil no podía ser mejor. Y bueno, yo reitero, estoy seguro que el ministro va a hacer un espléndido papel y ojalá que en los nuevos tiempos y los nuevos vientos de cambio que vienen, el país voltee su mirada más a esta región del mundo que siempre le fue una región muy solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. En mi caso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señor embajador Álvarez Reina, le damos la bienvenida a esta comisión y también queremos decirle que sin duda su carácter de diplomático de carrera y su conocimiento sobre Costa Rica pues nos llevará a votar a favor de la ratificación de la decisión del señor presidente. Y brevemente, solamente también comentar que efectivamente Costa Rica es un ejemplo para el mundo y especialmente para América Latina, porque desde hace bastantes años Costa Rica ha sido un ejemplo de estabilidad, de un sistema democrático, de un sistema político democrático, sin ninguna duda, de ser un país pacifista, sin ejército, y que cuenta con el sistema de educación pública más importante de nuestro hemisferio, junto con el de Cuba. Entonces tiene muchas razones usted para sentirse honrado por la distinción de ser nuestro embajador en la hermana República de Costa Rica. Y claro, sin duda hay que mejorar en los temas ahora de importancia para nosotros en Centroamérica, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con el crimen organizado, y que para ello hay que fortalecer primero nuestras relaciones de comercio, económicas y políticas, y a partir de ellas tener sin duda una atención especial al tema migratorio con Centroamérica y al tema de seguridad pública con Centroamérica. Finalmente le quiero comentar que pues su presentación ha sido muy buena, excelente diría yo, se nota el conocimiento que ya tiene sobre Costa Rica
y que va a hacer un gran papel en ese país a nombre de nuestra nación mexicana. Felicitarlo y muchas gracias. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Teresa Ortuño a nombre del Partido Acción Nacional. Adelante, Tere. Muchas gracias, señor presidente. Pues realmente lo primero obligado, señor embajador, es la felicitación a nombre de los senadores también del PAN y sumarnos a la que se ha expresado aquí desde diferentes grupos parlamentarios. Es un orgullo para nosotros poder ratificar su nombramiento, pero también debo decirle que de muchas comparecencias en las que yo he participado durante todos estos años, esta es la más didáctica, la más preparada desde el punto de vista visual. Claro, muchos son preparados como embajadores, son gente competente, no quiero decir pero realmente es de notarse y de felicitarse la preparación que usted tiene, tanto remota como la próxima para esta comparecencia, que presentó con fotografías muy ilustrativas, porque incluso como yo siempre hablo para el canal del Congreso, para que las personas que ven esto por la televisión puedan enterarse de lo que significan estos nombramientos y el papel que tenemos ante Costa Rica, la Atenas de México. Lo primero que tenemos que decirle es que todos aquí, no nada más los senadores, todos los que estamos aquí nos morimos de envidia, porque va usted a un país maravilloso, hermoso, no solamente con una cultura y un desarrollo político y de derechos humanos y educativos, sino también con una geografía generosa, abundante, vegetativa, es decir, llena de vida vegetal, perdón. No, pero realmente nos da muchísimo gusto el que México tenga un representante de la talla que usted es. Aquí en el Senado tenemos un compañero muy querido y que ha sido presidente del Senado, Ricardo García Cervantes, que también es su predecesor en el cargo como embajador de México en Costa Rica. Y yo solamente quisiera formularle algunas breves preguntas con esta felicitación. ¿A qué se cree usted que se debe el retraso en la aprobación en el Tratado de Libre Comercio, que la Asamblea Legislativa en Costa Rica solo el Congreso es unicameral, no es de dos cámaras, es la Asamblea Legislativa, y allá no ha sido aprobado? ¿A qué cree usted que se deba? Y también quisiera, usted habló muy bien del tema de la matrícula consular. Solamente Estados Unidos y Costa Rica tienen la expedición de este documento de alta seguridad y que los mexicanos van a aportarla. Yo quisiera que nos ahondara sobre las ventajas y por qué cree usted que Costa Rica esté llevando a cabo esta tarea. Y además, pues algún comentario sobre cómo ve usted que va el acuerdo de asociación estratégica entre México y Costa Rica. Yo quiero felicitarlo, sumarme a este beneplácito y estoy segura que mañana usted estará rindiendo protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Ortuño. Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Cerda, a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, señor diputado. Gracias, señor presidente. Pues me siento muy complacido. Conozco la historia y el currículum del señor embajador Álvarez Reina, y me parece que su nombramiento está sobradamente justificado. Y hay un tema que en principio me saca un poco del estereotipo que tengo de la imagen del señor embajador. En su currículum se establece que tiene una maestría de Mando Superior y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Como que se sale un poco de su expertise básico, pero me gusta, y me gusta por la responsabilidad tan altísima que de aprobarse por esta soberanía su propuesta como embajador, pues tendrá elementos derivados de este estudio para ayudarle mucho a México. Habla usted, dentro de los temas que le resultan de alguna manera prioritarios para impulsar su gestión en Costa Rica. Dice usted, activar los contactos con actores políticos relevantes del país a fin de fortalecer las relaciones institucionales con México. Y aquí aprovecho para decirle algo, señor embajador, algo donde usted nos puede ayudar mucho.
Costa Rica tiene una Policía Nacional ejemplar. Hasta donde recuerdo no tiene ejército. Y recién hemos concluido un proceso electoral en el orden federal, donde los 4 candidatos expresaron la imperiosa e impostergable necesidad de tener una Policía Nacional o un mando único policíaco nacional. De la experiencia costarricense podemos tomar grandes aportaciones para este proyecto que queremos inscribir en la nueva mecánica de la seguridad pública y de la seguridad nacional que el país está demandando. Más que una pregunta, es una propuesta. Luego hay un asunto donde usted puede jugar un rol de la mayor importancia. Como usted bien puntualizaba, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica. Y el propio Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Derechos Humanos está también en Costa Rica. De ahí nos llegó una resolución hace un par de años al gobierno de la República, repito, soy muy puntual, al gobierno de la República, para que se reformara legalmente el Código Penal Militar, particularmente en el rubro de fuero de guerra. ¿Sí? A propósito del caso de un señor Ravilla, ya por los 70. Y decía, cuando haya desaparición forzosa, tortura, y no sé si el tercero era violación tumultuaria, alguna cosa así, tendrá que ser la autoridad civil la que conozca de los temas de este tipo de delitos cometidos por soldados o por marinos. Y nos ha metido esta resolución en una discusión todavía inacabada entre las fuerzas políticas del país, que no terminamos de ponernos de acuerdo hasta dónde sí y hasta dónde no. Me puse a estudiar el tema, señor embajador, hace un par de años, y encontré un dato que me llamó mucho la atención. Encontré, no voy a dar nombres, pero todos los miembros, todos los ministros de la Corte que resolvieron sobre el tema pertenecían a países con una dramática tradición de presencia de gobiernos golpistas de corte militar. De suerte tal que fui a Costa Rica y mi percepción es que cuando alguien habla, es que hay una participación de militares, ven al ejército mexicano como si fuera el de Stroessner en Sudamérica, o el de Pinochet en Chile, y hay una mala comunicación o una mala percepción, o no hemos sabido explicarle a este tipo de grandes personajes de la justicia latinoamericana qué tipo de ejército y qué tipo de armada tenemos en este país. Yo, en mi opinión, pienso que son bastante distintas. Es así que yo le pediría que en la relación de su lista de trabajo vea la posibilidad de que haya un intercambio de culturización entre lo que es el ejército mexicano respecto de otros ejércitos, y sobre todo su historia en los últimos 80 años de cara a otras fuerzas similares en América Latina. Yo creo que eso es un tema que debiéramos explicar. No estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que el ejército mexicano no cometa errores, por supuesto que sí, pero que sea la constante la violación de derechos humanos, yo sí lo niego categóricamente. No creo que sea la postura del ejército. Y un último punto que me parece de la mayor importancia es, sin duda, impulsar con todo la suscripción del Tratado de Extradición entre Costa Rica y México. Por los tiempos que vivimos, bueno, pues recordemos que hace unas décadas nos trajimos un delincuente de no poca monta de allá de Jalisco, un señor Caro Quintero, creo, sin tener ningún tratado, a la mexicana no lo trajimos.
Entonces eso no puede ser hoy por hoy. Ruego a usted, señor, que en su lista de prioridades impulse sin duda la rápida suscripción de este convenio, que es de la mayor importancia para ambas naciones. Por otra parte, pues lo felicito y saludo su propuesta y cuente con el voto de la fracción parlamentaria del PRI. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rogelio Cerda. Tiene el uso de la palabra el embajador Álvarez Reina para responder a las preocupaciones de los señores legisladores de esta segunda comisión. Adelante. Gracias, señor presidente. En el orden en que fueron planteadas, bueno, en primer lugar decirle al senador Jiménez Macías que agradezco mucho sus palabras, agradezco su apoyo y que ha sido un gran honor trabajar con usted durante estos años, que respeto mucho su trabajo, que su trabajo ha sido complementario al de Cancillería en el acercamiento de México con Asia-Pacífico, que creo haber aprendido mucho de usted, no tanto como debiera, pero creo haber aprendido muchas cosas de usted, así que saludo ese trabajo que ha tenido usted en el acercamiento de México con la región Asia-Pacífico. ¿Se extrañaba usted de que me manden a un país centroamericano en vez de mandarme a un país asiático? Pues mire, como lo leyó la senadora González, mi biografía ha sido un poquito birregional. Yo inicié como jefe del Departamento de Centroamérica y después me fui a Guatemala. Guatemala fue mi primera adscripción. Más tarde, recientemente, estuve también en Costa Rica, así que tengo 3 experiencias centroamericanas. Serví también en Corea del Sur y serví en Australia, y ahora mismo todavía tengo el puesto de director general para Asia-Pacífico. Así que Centroamérica y Asia-Pacífico han sido mis dos amores en la carrera. Esa es la razón por la cual estoy ahí. No hay razón para extrañarse de ello. Efectivamente, mencionaba usted que Costa Rica es un ejemplo mundial, y lo mencionaba también el senador presidente. Decían que Costa Rica es un ejemplo para el mundo. Yo así lo creo. Costa Rica ha demostrado algo muy importante que a veces olvidamos: la democracia sí funciona. Costa Rica ha demostrado que la democracia funciona no solo en términos de estabilidad política, ha demostrado que funciona también en términos de justicia social, ha demostrado que funciona, electoral, social, e incluso en términos de progreso económico. Es un buen ejemplo de que la democracia sí funciona y de que perseverando en la democracia podemos tener un país más justo, más próspero, más seguro y más estable. La democracia en Costa Rica es algo que está en el gen de la gente, que es donde debe vivir la democracia. La democracia no vive en los libros ni en las leyes. La democracia vive en la mente y el corazón de las personas, y yo creo que en el caso de Costa Rica la democracia está profundamente sembrada en la mente y el corazón de los costarricenses, y eso es lo que hace que funcione su democracia. Aquí aproveché también para contestar la intervención del senador presidente Godoy respecto de la senadora Ortuño. Se muere de envidia. Pues la invito para que no se muera usted de envidia. La invito a que nos visite. Hago extensiva la invitación a todos los aquí presentes. De hecho, yo mencioné durante mi intervención que una cosa muy importante es la labor interparlamentaria, una labor que ha estado desarrollando ya por muchos años la senadora González. Yo tuve el privilegio de recibirla a ella en Costa Rica hace algunos años cuando yo servía en ese país, y he seguido también los puntos resolutivos que ella ha propuesto sobre Costa Rica, concretamente uno de felicitación a la presidenta Laura Chinchilla, y sé que mantiene un contacto muy profundo todavía con Costa Rica. Yo también los invito a ustedes, como senadores, como diputados, a estrechar los vínculos con Costa Rica, porque eso no solo va en beneficio de Costa Rica, eso va en beneficio de México, eso va en beneficio de demostrar al resto de América Latina que efectivamente la democracia funciona y que debemos tener un continente no solo democrático, sino respetuoso de los derechos humanos, próspero y justo. El diputado Cerda mencionaba el tema de la maestría en el CESNAP, Centro de Estudios Superiores Navales. Es una práctica común, señor diputado. Tanto la Armada de México como el Ejército Mexicano tienen sendas maestrías en seguridad nacional, y anualmente invitan a 5 o 6 representantes de otros cuerpos del gobierno mexicano, concretamente del CISEN, de Relaciones Exteriores, de Pemex y de otras dependencias del gobierno federal, a participar en estos cursos. Hoy en día yo creo que un buen porcentaje de los embajadores o ministros mexicanos han tomado ya estos cursos, ya sea en el Ejército o en la Armada de México.
Mencionaba también el tema de la Policía Nacional. Efectivamente, la Policía Nacional funciona y funciona bien en Costa Rica. Es uno de los, el tema de la seguridad es uno de los temas que tenemos como cooperación muy importantes, tanto en el marco del programa de cooperación técnica bilateral como en el marco del acuerdo contra el narcotráfico y la farmacodependencia. En ese sentido, mencionaba también yo que buscaremos incrementar la cooperación en este campo. Si es aplicable o no es aplicable a México el tema de la policía única, pues tenemos diferentes estructuras constitucionales. México es un país federal y lo seguirá siendo porque ha demostrado que funciona el federalismo. Costa Rica es un país central. En ese sentido, habría que adecuar el caso costarricense a la realidad federalista mexicana. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente, como usted sabe, y los demás miembros del Congreso también lo saben, México no solo se adhirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, los fallos que emita la Corte tienen ipso facto vigencia en México. 7 casos han sido sometidos, 7 casos de mexicanos, entonces el que usted mencionaba, el tema de Radilla, han sido sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 6 de esos casos la Corte ha fallado en contra del gobierno mexicano. El presidente de la República ha dado instrucciones de cumplir al pie de la letra con cada una de las resoluciones de la Corte en cada uno de estos casos, tanto para castigar a los infractores como para resarcir a las víctimas de estos delitos. Así que yo creo que este trato con la Corte, esta relación con la Corte, ha enriquecido también a la justicia mexicana, ha enriquecido a la democracia mexicana y hoy en día está plenamente asumida su jurisdicción obligatoria en el caso mexicano. Impulsar el tratado de extradición, finalmente mencionaba usted. Sí, efectivamente es un tema muy importante, sobre todo teniendo relaciones de seguridad tan importantes como las que tenemos con Centroamérica en general, con Costa Rica en particular. Formamos parte de una misma región y la problemática es compartida. Los grupos criminales lamentablemente utilizan el territorio mesoamericano en general, centroamericano y mexicano para la comisión de sus delitos, y sí es importante tener en funcionamiento este tratado. Yo mencionaba que buscaría con pleno respeto, por supuesto, a la soberanía costarricense, la pronta entrada en vigor de este acuerdo, pero también les pediría su ayuda, es decir, les pediría su ayuda para que ustedes, mediante los contactos interparlamentarios con Costa Rica, pudieran apurar la entrada en vigor de este tratado. Esas son las respuestas a las preguntas planteadas, señor presidente. Les agradezco mucho muchas gracias, señor embajador Armando Gonzalo Álvarez Reina. Sin duda, mañana la Comisión Permanente aprobará la ratificación que propone esta segunda Comisión de Trabajo y lo tendremos como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica. Felicidades nuevamente y muchas gracias por su asistencia a esta segunda comisión. Buenas tardes. Concluye. Tenemos también el punto de acuerdo para ratificar a Armando González Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Costa Rica. ¿Está a discusión este punto de acuerdo, señor presidente? ¿Algún integrante de esta segunda comisión quisiera hacer uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la voz, le pregunto a los integrantes si están por aprobar este dictamen. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar en este momento. ¿En contra? Abstención. Señor presidente, se ha aprobado también la ratificación de Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador plenipotenciario y extraordinario de México en la República de Costa Rica.